William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, pues está con nosotros para compartir una serie de inquietudes que existen sobre el sector universitario, evidentemente en general y luego, desde luego, con la Universidad Simón Bolívar en particular. William, gracias por estar con nosotros, bienvenido como de costumbre. Y bueno, la última vez que hablamos se hizo un bosquejo, ¿verdad? Bastante, yo diría que lamentable, de la situación que se vive en las universidades autónomas. Tu descripción fue realmente cruda de lo que está ocurriendo. ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha empeorado la situación? ¿Está mejor o peor ahora que estamos en esta fecha? Yo siempre agradecido contigo, Carlos, y con Televen, por esta posibilidad de divulgar lo que ocurre en la Universidad Venezolana en estos momentos. Ha cambiado para peor, esa es la situación. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un avance progresivo, sistemático, contra la autonomía universitaria, contra la institucionalidad universitaria en Venezuela. Y eso se ha profundizado muchísimo y, bueno, ha escalado de tal manera que podemos considerar que las universidades venezolanas están sufriendo un proceso de intervención, de toma por parte del gobierno venezolano, y que ha venido avanzando en universidades como la Universidad Central y como la Universidad Simón Bolívar más recientemente, ¿no? Ahora, en la Universidad Central hubo presencia, el argumento oficial fue reparar el deterioro de la situación, siempre con la acusación hacia las autoridades de no haber tomado iniciativas. Se están haciendo o se hicieron ya, no sabemos, no hay información adicional, una serie de correcciones de la infraestructura, etcétera, etcétera. En la Simón Bolívar está ocurriendo lo mismo. Sí, está ocurriendo lo mismo. O sea, hay una presencia repentina para reparar, para hacer cosas. Explícanos un poquito eso. Sí, está ocurriendo lo mismo, del mismo modo, además, porque hay una comisión que se está encargando de, y se llama de un modo muy estrambótico, a mi parecer, Universidad Bella, embelleciendo la universidad, es el proceso. En la central han avanzado en esto, y en la Universidad Simón Bolívar recientemente conocimos en consejo directivo de la visita y la presencia en nuestra universidad, bueno, de personeros del gobierno que están haciendo presencia en la universidad con maquinarias, con empresas, todo con una opacidad estupenda, porque no hay manera de tener información. El consejo directivo solamente informan que estos personeros están en la universidad, que esas máquinas además estaban frente al rectorado, están haciendo presencia en la universidad para hacer este tipo de reparaciones, dicen ellos, ¿no? Sí, pero ¿qué obras se están haciendo? La rectora de la UCEB decía que ciertamente en línea convergente con lo que tú dices, que no se sabe cuáles son las empresas, como si fue un proceso de licitación o no le informaron a las autoridades universitarias. Lo mismo está pasando en la Simón Bolívar. Igualmente está pasando en la Simón Bolívar y la proyección es que va a ser en toda la universidad venezolana. Entonces, hay una problemática enorme en la universidad que tiene que ver con los salarios, con los sueldos, con la desatención en salud, y de repente vemos los universitarios, estudiantes, profesores, trabajadores, obreros, cómo llegan esas maquinarias sin saber los costos, sin saber qué empresa la lleva, con la visita de estas personas, de Delcy Rodríguez, de la señora Jacqueline Farías, del señor Francisco Garcés, que tiene cargos además muy especiales en el estado Miranda, donde está anclada la Universidad Simón Bolívar, y que es presidente del Metro de los Teques, por ejemplo, que tú te preguntas qué hacen esos personeros dentro de la universidad sin haber solicitado un permiso siquiera, saltándose la autonomía universitaria, saltándose las decisiones del Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo no tiene ninguna información de cuáles son las empresas, de cuánto es el presupuesto, y tomando en cuenta además que los presupuestos universitarios son absolutamente limitados, Carlos. O sea, el presupuesto aprobado. Claro, este es un presupuesto paralelo, no es un presupuesto que el dinero no se toma del presupuesto limitado y restringido de las universidades. No solamente es paralelo, sino por la poca información que se ha podido obtener, porque hay investigaciones que han avanzado al respecto. Algunas universidades están siendo tomadas de este modo con montos que superan en mucho, millonarios en dólares,
el presupuesto de la propia universidad. Ahora, William, pero ¿qué crees tú que estaría buscando? ¿Cuál es la presunción que ustedes manejan, verdad? La hipótesis sobre qué busca el gobierno con esto. ¿Contrastar nosotros si estamos haciendo y las autoridades no hacen nada? Eso puede ser la idea discursiva que manejan al respecto de esto. Pero lo que estamos viendo es un presupuesto paralelo, un presupuesto que además no pasa por los canales regulares dentro de la universidad, que no está manejado por la universidad, sino que está al margen con personeros del gobierno que no son de la universidad. En el caso de la Simón Bolívar, ninguno de ellos pertenece a la universidad en ninguna de sus facetas. Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que hay aquí? O sea, ¿qué es lo que hay? Un gran negocio para... las universidades se han convertido, en vez de centros educativos, en un centro de negocios para algunas personas y para algunas empresas, y que pasan por encima de los universitarios y de la realidad universitaria y de los venezolanos en general. O sea, tú no puedes pensar que a la universidad se le dice no se pueden aumentar los sueldos porque hay una especie de bloqueo económico sobre la nación. Y de repente ves unos presupuestos al margen, desconocidos, opacos, nada transparentes, que superan en mucho la nómina de la universidad, que superan en mucho el presupuesto de la propia universidad. Entonces tú dices, ¿cuál es el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Ahora, ¿qué pudiera hacer eso? Es una simple conjetura. Tal vez un paso previo a lo que pudiera ser una intervención final de las universidades autónomas. Bueno, es que las universidades están, como estás viendo, como estoy tratando de explicar, están intervenidas, porque el vicerrectorado administrativo queda absolutamente al margen, como queda con las nóminas, por ejemplo. O sea, el vicerrectorado administrativo de las universidades ya no es ni siquiera Adorno, porque ni Adorno puede llegar, porque las nóminas fueron al sistema patria, como dijimos en momentos anteriores, y entonces ya el vicerrectorado administrativo no maneja ni siquiera la nómina de su propio personal. ¿Ustedes cobran por el sistema patria? Sí, y si cobrar se puede llamar eso, ¿no? Bueno, el monto de lo que es el... Y entonces ese vicerrector administrativo de las universidades en general no tiene conocimiento, ni el manejo, ni el control sobre lo que está ocurriendo con estas reparaciones en las universidades. Que vuelvo a insistir, es una especie de negocio donde intervienen empresas y personas, donde hay una intervención del gobierno dentro de la universidad que es desconocida por el consejo directivo, por las autoridades universitarias, por todos los universitarios. Entonces, estas personas que llegaron en su momento, que aquí lo conversamos en una ocasión, William, a nombre del gobierno o en representación del gobierno, están allí en ese consejo directivo y toman decisiones en ese sentido. No sé, ¿te está refiriendo a las autoridades nuevas? Autoridades. De Simón Bolívar. Sí. Son parte del consejo directivo por cuanto son las autoridades de la universidad. ¿Pero qué están haciendo donde esas solamente personas? hay una persona electa, el secretario de la universidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, tratan de hacer funcionar la universidad en una situación en la que es muy difícil hacerla funcionar. Pero estas reparaciones van al margen de los sueldos, del funcionamiento de la universidad, del presupuesto. La Universidad Simón Bolívar tiene aprobado un presupuesto que no llega al 10% de lo que necesita para su funcionamiento, para la investigación, para la docencia y los sueldos. O sea, en una casa, y los televidentes lo van a interpretar de la mejor manera, en una casa tú no tomas la decisión de pintar pasando por encima de la alimentación y de la protección y la manutención de la familia. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo eso sí se va a aplicar en la universidad? Pasar por encima de los seres humanos para reparar, pintar una universidad. Bueno, hagamos una pausa, William, y regresaremos enseguida a William Anselmi, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, perdón, de la Universidad Simón Bolívar. Bien, continuamos conversando con William Anselmi, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Dejábamos el tema de lo que se gana, de lo que ustedes reciben, si es que se puede llamar salario, en fin. Está también de por medio la situación de salud, de la atención médica, en fin, una serie de circunstancias que te mencionaba en el interín que recién veíamos un reportaje sobre la situación de los profesores de la Universidad Central de Venezuela. Oye, de verdad que es de una tristeza. Claro. Igual que pasa seguramente con la Universidad Simón Bolívar. Entonces, en la universidad venezolana en general, porque esto es un ataque sí, bueno, lo que ocurrió más. El caso emblemático de Mérida que se hizo público, en fin. Entonces, es un ataque más, es un avance mayor, sistematizado además, contra la autonomía universitaria.
Entonces, lo vemos también en el tema electoral, por ejemplo. O sea, las elecciones suspendidas durante un muy largo rato, un largo trecho, más de 12 años de suspensión en las elecciones para las autoridades rectorales, y bueno, un trabajo en el CNU para crear una comisión que atienda el tema electoral, pasando nuevamente por encima de las decisiones y de la autonomía que tiene que estar garantizada en la universidad. Entonces son derechos fundamentales los que nos están violando en la universidad en este momento. En principio, el derecho a la autonomía universitaria, a la libertad académica, que está siendo atropellada nuevamente, y es un problema que tiene que ver con la descentralización o la centralización, en este caso, de las actividades en el país. O sea, no puede ser que el manejo, que creo que para eso justamente ha habido una lucha en este sistema con la autonomía universitaria para descentralizar y que cada universidad pueda tomar las decisiones, responder por los recursos. Nada de eso puede ocurrir en esta situación que está planteada en este momento. Ahora, hay una postura para muchos estoica, incluso de los profesores, de las autoridades, de los empleados, de los trabajadores. Pero eso tendrá que tener un límite, William. Es decir, los profesores han aguantado, ¿verdad?, de una manera realmente asombrosa, pero ustedes dirán, bueno, ¿hasta cuándo nosotros vamos a aguantar esto, no? Bueno, fíjate que la diáspora de profesores, de estudiantes incluso, de trabajadores y obreros, es enorme en las universidades. O sea, no todos estamos aguantando, pero hay una especie de, y con lo que tú estás diciendo, con mucha claridad, los profesores, los trabajadores universitarios estamos financiando hace años la universidad, estamos financiando hace años la educación. Mientras tú ves los recursos, cómo se ponen a invertir, entre comillas, en la universidad, con un manejo muy opaco, muy poco transparente y desconocido. Entonces hay una violación más de un derecho humano, que es el derecho a la información, que ustedes los periodistas lo saben muy bien. O sea, tenemos derecho a estar informados, sobre todo en las universidades, del manejo de esos recursos. Y ese tipo de opacidad, ese tipo de falla en la transparencia del manejo de los recursos, tiene que ver precisamente con esta situación de Venezuela entre los países más corruptos del mundo. Por debajo tal vez de Somalia, de Siria, de Sudán, está ubicada Venezuela, por supuesto, en primer lugar en América Latina. Entonces, tiene que ver justamente con eso, porque no hay control, porque no hay transparencia, porque la opacidad y la falta de mecanismos de control, de supervisión incluso, porque a esos trabajos también pasan por encima de profesionales que están dentro de la universidad. Ahora fíjate una cosa, William, de continuar la diáspora de profesores en las universidades autónomas, ¿con quiénes lo vas a sustituir? ¿Dónde vas a recuperar y obtener la calificación académica y necesaria en la formación de los venezolanos que van a las universidades? Esos muchachos que salen también con deficiencias en su formación en bachillerato y van a una universidad. Eso no va a ser posible, Carlos, porque lo que le ofreces como remuneración por investigar, por publicar, por dar las clases, por difundir la información de la universidad, la extensión, no se compadece con toda la actividad. Entonces yo lo que creo en el fondo de todo esto es que el país, con fundamento en su universidad, tiene que buscar invertir de otro modo la situación general del país, porque no puede ser que la universidad siga siendo atropellada, que los derechos humanos dentro de la universidad sean atropellados del modo que están siendo atropellados, y los derechos económicos. O sea, no es factible, perdona, William, que las universidades autónomas traten de buscar recursos extra, el apoyo oficial, es decir, a través de la empresa privada nacional o incluso con el apoyo de una empresa privada o de un soporte o capital internacional. ¿Lo permitirá además el gobierno? ¿No? Es otra cosa que es una pregunta que también surge. Bueno, tendría que ver si realmente el gobierno está conforme con que haya un desarrollo educativo o está conforme con las negociaciones que están habiendo en este tipo de trabajos en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Ahora, que la universidad puede buscar recursos, claro que sí, lo hace y lo ha hecho, pero ¿a cuánto llega del presupuesto universitario esa búsqueda de recursos? Claro, no es sustituible. No es un porcentaje que alcance al manejo de la universidad. La universidad tiene que revisarse, va a tener que revisarse cuando el país realmente cambie, modifique, invierta la situación, porque yo estoy seguro de que más del 80% del país no piensa ni actúa de ese modo en que estamos viendo. Pues, o sea, que no estamos en un país, ni somos un país de gente al margen de la ley, al margen de las posibilidades económicas, que es un país que le gusta trabajar. A los profesores nos gusta trabajar. Claro, ahora es vinculante el planteamiento que te voy a hacer a lo que hablábamos o a lo que hablamos.
¿Cómo está la calificación académica e intelectual de los estudiantes en este momento con el tema de la diáspora que se marcha a tanta gente? ¿Hay posibilidad de seguirles dando una buena educación en medio del drama de las universidades? En este momento eso no es posible, Carlos, y tengo que decirlo con toda seriedad y con toda responsabilidad. La Universidad Venezolana está sufriendo en este momento una cuestión sostenida en el tiempo, como hemos dicho en varias de nuestras intervenciones justamente aquí en tu programa, está sufriendo un embate demasiado fuerte durante mucho tiempo, que obviamente hace una merma en la calidad de la investigación, de las publicaciones y por supuesto de la docencia. Tenemos que estar claros en eso, ¿no? O sea, contar ahorita, bueno, en la Universidad Simón Bolívar hay una falla de profesores, de cantidad de profesores muy grande. No, y que hay carreras muy específicas, muy calificadas, muy técnicas. En departamentos que son neurálgicos de la universidad, como matemáticas, por ejemplo. O sea, conseguir ahorita un profesor de matemáticas, quien enseñe lenguas como inglés, es bastante complicado en este momento conseguir para ofrecerle además una remuneración que no está acorde con lo que se solicita. Sí, está como en el drama que se denunciaba ya hace bastante tiempo en el caso del pedagógico, ¿no? Del volumen de estudiantes que entran a estudiar, bueno, en matemáticas, en física, en química, y los profesores que no se consiguen. Y la propuesta en general es que alguien debe investigar esto. O sea, tiene que producirse una investigación de la intervención de la universidad. Alguien tiene que investigar dentro y fuera del país qué es lo que está ocurriendo con la intervención de la universidad, por qué se está dando este proceso de este modo, y también con la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos, que en vez de ir a lo que tienen que ir, que es a la educación, a la salud, a la protección de los seres humanos, se está yendo de un modo incontrolado a otra serie de acciones, de actividades que horrorizan a un universitario. Porque llegar a la universidad, al consejo directivo, y tener la información con las máquinas enfrente, entonces tú dices, caramba, ¿cómo puede ser que un país que además se considera que está en una situación de necesidad de ayuda humanitaria, tú puedas contar con unas maquinarias dentro de una universidad que está sufriendo el hambre que sufren los profesores, la situación de abandono de la salud que sufren todos los trabajadores universitarios cuando están pintando y remodelando la universidad? Es una cosa realmente chocante para quien acude a la universidad en este momento. William, gracias por todos los detalles y las precisiones en este caso sobre las universidades en general y particularmente sobre la Universidad Simón Bolívar. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.